Hay una diferencia profunda entre crecer sin amor y crecer con un amor condicionado. El primero duele, pero el segundo confunde, y la confusión deja marcas más difíciles de identificar. Porque cuando el afecto aparece solo cuando haces algo bien, cuando te portas como esperan, cuando no incomodas, cuando no pides demasiado, tu mente no registra eso como abandono, lo registra como una regla. Y las reglas, cuando se aprenden temprano, no se cuestionan, se obedecen. Así empieza todo, no con un trauma evidente, no con una escena clara que pueda señalar. Empieza con pequeñas ausencias repetidas, con silencios donde esperabas palabras, con miradas que no llegaron, con logros que pasaron sin comentario, con emociones que no tuvieron espacio. Nadie te dijo no vales, pero tampoco te dijeron aquí estoy. Y eso, para un niño, es suficiente para sacar conclusiones peligrosas. Aprendiste que el amor no era algo estable, sino algo que fluctuaba según tu rendimiento emocional. Que estar bien significaba no molestar, que ser querido implicaba adaptarte, que tu valor no estaba en existir, sino en cumplir. Y como eras inteligente, como eras sensible, como querías pertenecer, hiciste lo que mejor sabías hacer, ajustarte. Te observaste, te corregiste, te moderaste, te hiciste fácil de llevar. Ahí nació esa versión tuya que no pide, que no exige, que no necesita demasiado. No porque no lo sienta, sino porque aprendió que sentir mucho era peligroso. Porque cuando sentías mucho, nadie sabía qué hacer contigo. Y cuando nadie sabe qué hacer contigo, el mensaje implícito es claro: mejor no seas así. Entonces empezaste a guardarte cosas, no de golpe, poco a poco. Primero fueron las lágrimas, luego las preguntas, después los deseos, hasta que un día te diste cuenta de que ya no esperabas nada. Y eso, durante un tiempo, se sintió como control, como madurez, como fortaleza. Pero en el fondo lo que habías aprendido no era a ser fuerte, era a no necesitar. Y no necesitar se convirtió en tu forma de estar a salvo. El problema es que esa forma de supervivencia no se apaga sola. Crece contigo, se vuelve identidad, se vuelve carácter, se vuelve orgullo silencioso. Empiezas a valorarte por lo que soportas, no por lo que sientes. Empiezas a respetarte por lo que aguantas, no por lo que mereces. Y sin darte cuenta, confundes dignidad con autosacrificio. Así entras a la vida adulta creyendo que amar implica esforzarse, que recibir implica deber, que ser cuidado implica pagar algo a cambio. Y nadie te corrige eso, porque desde afuera pareces funcional, responsable, estable. Nadie ve que, en el fondo, sigues actuando como si el amor pudiera retirarse en cualquier momento. Con los años te vuelves alguien confiable, eficiente, sólido. Eres el que resuelve, el que sostiene, el que no se quiebra. Y el mundo recompensa eso. Te dan más responsabilidades, más expectativas, más peso, porque aparentas poder con todo, porque no te quejas, porque no colapsas en público, porque no pides ayuda. Pero lo que casi nadie entiende es que esa capacidad no nació de la confianza, sino del miedo a depender, del miedo a necesitar, del miedo a quedarte sin suelo si te apoyas demasiado en alguien. Así que sigues funcionando incluso cuando estás cansado. Sigues dando incluso cuando estás vacío. Sigues estando incluso cuando nadie está contigo. En las relaciones ocurre algo parecido. Amas profundamente, pero de una forma muy particular. Te vuelves atento, presente, leal. Das tiempo, energía, soluciones. Eres el pilar, el apoyo, el que entiende. Pero cuando alguien intenta cuidarte a ti, algo se tensa por dentro. No sabes cómo recibir sin sentirte incómodo. No sabes cómo aceptar sin pensar que ahora debes algo. La cercanía emocional te genera una alerta silenciosa, no porque no la desees, sino porque no sabes habitarla sin perder el control. Estar con alguien que no te exige, que no te necesita, que no te pone pruebas, puede hacerte sentir inútil.
invisible, como si no supieras cuál es tu función, porque durante años tu función fue ser necesario para merecer quedarte. Por eso muchas veces te vinculas con personas rotas, personas que necesitan, personas que demandan, personas que se desbordan, no porque te atraiga el caos, sino porque ahí sabes moverte. Ahí no tienes que recibir, ahí no tienes que relajarte, ahí no tienes que confiar. Ahí tu valor es claro, sostener. Pero ese patrón cobra factura, te agota emocionalmente, te deja con la sensación constante de estar dando más de lo que recibes, pero sin permitirte reclamarlo, porque reclamar implicaría admitir que necesitas, y necesitar en tu sistema interno sigue siendo peligroso. Así aprendes a amar desde la resistencia, desde el control, desde la vigilancia emocional, siempre atento a señales de abandono, siempre preparado para cerrarte un poco más si algo sale mal. No te entregas del todo, no porque no quieras, sino porque no sabes cómo hacerlo sin sentir que estás perdiendo poder. Y llega un punto, siempre llega, en el que te das cuenta de que estás cansado de ser fuerte. No cansado de vivir, sino cansado de sostener, cansado de demostrar, cansado de merecer. Pero tampoco sabes cómo soltar, porque nadie te enseñó a hacerlo sin caer. El verdadero quiebre no llega con una crisis grande, llega con un cansancio profundo. Uno que no se va durmiendo más ni trabajando menos. Llega cuando te das cuenta de que incluso en los momentos tranquilos sigues en alerta, de que incluso cuando todo está bien, no puedes descansar del todo, como si algo malo estuviera siempre a punto de pasar. Ahí aparece una pregunta nueva, incómoda, transformadora. ¿Y si el problema no es que no sea suficiente, sino que nunca aprendiste a recibir? Porque recibir exige algo que siempre evitaste: confianza sin control, permanecer sin demostrar, quedarte sin rendir, dejar que alguien te vea sin que estés dando algo a cambio. Y eso, para alguien que creció con amor condicionado, es casi revolucionario. Empiezas a entender que tu culpa al recibir no es racional, es aprendida, que no nace del presente, sino de un pasado donde el afecto era inestable, que cada vez que alguien te cuida, tu sistema nervioso reacciona como si hubiera un precio oculto, como si el cariño viniera con letra pequeña. Sanar no significa volverte dependiente, significa permitirte ser interdependiente. Significa aceptar que no todo vínculo es una transacción, que hay personas que no quieren usarte, ni salvarte, ni exigirte, personas que solo quieren estar. Y aprender a estar sin huir es uno de los aprendizajes más difíciles para alguien como tú, porque implica reescribir una idea muy antigua, que no tienes que ganarte tu lugar, que no tienes que demostrar para merecer, que no tienes que ser fuerte todo el tiempo para ser digno de amor. Tal vez nunca te enseñaron a ser amado sin sentir culpa. Tal vez nadie se quedó lo suficiente como para mostrarte que podías descansar en otro sin desaparecer. Pero eso no significa que sea imposible ahora. Solo significa que tendrás que aprenderlo conscientemente, con miedo, con torpeza, con paciencia. Y quizás el acto más valiente de tu vida no sea seguir siendo el que sostiene todo, sino permitirte por primera vez soltar un poco. Dejar de castigarte por necesitar. Dejar de exigirte para existir. Mirarte con la misma comprensión que siempre tuviste para los demás. Porque sobrevivir te enseñó a resistir. Pero vivir de verdad empieza cuando ya no necesitas demostrar nada para quedarte.